Hola amigos, bienvenidos a Coalios Podcast, un punto de encuentro de información sobre el bienestar físico, desarrollo humano y la salud mental. Mi nombre es Alberto Lizarga, coach ontológico profesional, y estoy con ustedes desde la cabina de Coalios México, transmitiendo para todo el mundo a través de la web, redes sociales y diversas plataformas tecnológicas. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Cuáles son los temores que los adolescentes te comentan, te hacen saber ante la sexualidad, los más comunes? Mira, los adolescentes, como te estaba comentando hace rato, tienen muchísimos miedos en cuanto al estar hablando de sexualidad, porque creemos, o más bien ellos creen, que el hablar de sexualidad tiene que hablar sobre tener relaciones sexuales. Entonces, aquí lo importante es de que nosotros tengamos claro qué es lo que el adolescente le tiene miedo, ¿no? Te estaba comentando que los adolescentes me dicen, es que vemos tanta información en internet que no sabemos a quién le vamos a creer. Si tengo una duda, por ejemplo, lo más común, ¿cuándo es la fecha o cuándo yo sé que ya puedo empezar a tener relaciones? Y pues lo investigan en internet en vez de acercarse y preguntar a los papás o preguntarse a sí mismos, pero lo bueno es que llegan al consultorio y nos preguntan, ¿sí? Y el hecho de que nosotros tengamos a un adolescente y que nos pregunte cosas como ¿por qué estoy sintiendo esto? Tengo miedo de lo que siento, tengo miedo de lo que me dicen mis compañeros, pero también tengo miedo de empezar una relación sexual, no porque quiera, sino porque mis compañeros ya están empezando a tener relaciones sexuales y yo no quiero, pero me están presionando. Sí, entonces es parte de los miedos que debemos de enfrentar los papás para poder hablar con ellos. Sí, entonces, ¿qué es lo más importante? Es acercarnos a nuestros hijos para poder empezar a investigar qué son los miedos que presentan. Sí, no te puedo decir así de que todos los adolescentes tienen estos miedos, pero sí la principal es miedo al hablar. Sí, eso sí te puedo decir. Todos los adolescentes, la mayoría, en su gran mayoría puedo decirte de que el miedo principal es miedo a hablar sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acostumbramos como papás a acercarnos a ellos y hablar temas tan sencillos como cómo debo de protegerme o cómo debo de vestirme o por qué ya no debo de bañarme contigo, mamá, o por qué ya no puedo cambiarme enfrente de ti. Sí, entonces tenemos que desde chicos empezar a hablar con ellos en cuanto a cómo cuidar su cuerpo, cómo entender su cuerpo, cómo proteger su cuerpo, y así poco a poco van a ir entrando a la adolescencia y vamos a tener la confianza de que se acerquen a nosotros y platicar sobre sexualidad, empezando desde los cambios físicos, cambios hormonales, cambio de emociones, porque así cuando ya tengan preguntas mucho más difíciles para ellos, van a tener la confianza de acercarse a nosotros como papás y empezar a hablar un poquito más. Estamos hablando de algo muy medio sencillo, ¿no? He hablado con algunos jóvenes, incluso están experimentando problemas de identidad, un problema de identidad muy fuerte. En Internet puedes encontrar cosas fabulosas, eso lo sabemos. Puedes encontrar buena información, excelente información, pero también puedes encontrar información muy equivocada, ¿no? Claro. Entonces, obvio que se necesita, los padres de familia necesitamos orientar bien a nuestros hijos si no sabemos hacerlo o que no nos creemos capaces de hacerlo, buscar asesoría con un profesional como tú. Obviamente los padres no lo hacen, los hijos nos acercan a los padres y los padres nos acercan a los hijos. Hay una barrera ahí en el corte de la comunicación, pero sí estamos presenciando problemas de identidad con nuestros chavos. Más que problemas de identidad, yo creo que es problemas para poder identificar qué siento. Hay tanta información. Ajá. He tenido adolescentes que me preguntan, es que no sé si me gustan los chicos o las chicas. Sí, y lo primero que les digo, primero tienes que identificar qué es lo que te gusta a ti, si quererte a ti. Dice, es que veo tantas cosas en internet que a mí porque me gusta vestirme con ropa de hombre quiere decir que entonces me tienen que gustar las chicas. Digo, es que una cosa es la identidad sexual y otra es la identidad de género. Sí, digo, ahorita lo que tú necesitas es empezar a entenderte a ti para poder entender lo que quieres en un futuro. Sí, pero ahorita su mayor miedo es que todo el mundo me dice que me deben de las niñas me deben de gustar las niñas porque me he visto como hombre, y en mi casa me dicen que si soy y no le dicen lesbianas, que si son marimachas. Sí, y empezamos con esta violencia en el hogar, en donde confundimos a nuestras adolescentes en qué es lo que quieren de su vida adulta, y los hacemos que piensen desde muy temprana edad
en cuanto a su orientación sexual, y ellas lo único que sienten es necesidad de sentirse cómodas con lo que están vistiendo. Sí, cuando llego y les pregunto, ¿y por qué no te pones vestido? Es que sí me gustan los vestidos, pero estoy mucho más cómoda con pantalón. Y todo el mundo me dice que por qué no me he visto como mujer. Y hablamos sobre la violencia de género, ¿no? Entonces aquí lo importante es acercarnos con ellas y decir, espérame, primero ahorita no puedes tú, si tienes 13, 14, 15 años, no puedes decir, ya sé que soy lesbiana, o ya sé que soy homosexual. Primero tienes que entender tu cuerpo, entender tu forma de sentir, para después poner atención en qué es lo que quieres con una vida sexual activa. Si empezamos a que los adolescentes se entiendan a sí mismos y se quieran a sí mismos, van a tener una sexualidad plena. Entonces, quitarles el miedo a los adolescentes de hablar de su sexualidad. Eso les va a ayudar mucho para poder tener una identidad adecuada. Porque así los muchachos van a poder identificar el hecho de que yo me vista con ropa de hombre si soy mujer, o si soy hombre y me gusta ponerme mascarillas, llegan y dicen, entonces yo me voy a convertir en homosexual. Y fíjate, la palabra me dicen convertir en homosexual porque me gusta ponerme mascarillas o porque me gusta arreglarme el pelo. Entonces es muy importante acercarnos con ellos y hablarles de género y hablarles sobre violencia de género. Sí, porque se sienten muy agredidos, principalmente por desgracia en la familia, sí, y eso les perjudica y causa estos temores en cuanto a su sexualidad. ¿Por qué les afecta? Porque no trabajamos en su autoestima. Entonces, si empezamos desde chicos a trabajar sobre su autoestima, van a poder tener respuestas mucho más sólidas ante los problemas que vamos a tener afuera. Suponiendo una cosa, ¿no? Tú mencionas, si empezamos a trabajar desde chicos la autoestima del adolescente, del joven, bueno, va a ser mucho más fácil poder orientarlo, ¿no? Y que no experimenten tanto esas dudas, ¿no? Sobre lo que están sintiendo, lo que están pensando. Pero si ya el joven, la mayoría de los jóvenes ya son adolescentes y no fueron orientados desde la niñez por el padre, ¿eh? Es más, yo conozco padres que le dicen, tienes una duda, ahí está el teléfono, ahí está la tablet, consulta con San Google y ahí te va a decir todo, ¿no? Como decíamos ahorita, no todo lo que sale en internet es correcto. Entonces hay que tener un criterio para poder ver o discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Entonces, obviamente, pues los niños, los adolescentes todavía no tienen un criterio muy desarrollado, ni el conocimiento para decir esta información es verídica y esta no, esta es falsa. Si ya el adolescente ya es adolescente y no fue fortalecido en su autoestima, en su dignidad, y está presentándome muchas dudas sobre la sexualidad, pues ¿cómo hacerle? Primero, como papás, perder el miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque no sé qué me va a preguntar mi hijo, y por eso no quiero hablar de sexualidad, porque no sé qué dudas tiene y no sé si pueda o me atreva a contestárselas. Entonces, si yo definitivamente digo no puedo perder el miedo, tenemos pláticas, tenemos asesorías para que puedas acercarte a tu hijo. Nosotros ahorita estamos dentro del Colegio Profesional de la Salud Mental en México, tenemos varias pláticas en varias secundarias y preparatorias, ¿sí? En donde vamos de manera gratuita a hablar sobre los adolescentes sobre diversos temas, empezando por sexualidad, porque ante los altos índices de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Acaban de pasar, por ejemplo, la fecha en donde se dedica a las pruebas rápidas para detección de VIH. Sí empieza a haber esta cultura de prevención, ¿sí? Empieza a haber muchísima información que es muy formal, ¿sí? Que es para acercarnos nosotros como adultos para poder hablar con los adolescentes. Si yo no me atrevo a hablar con mi hijo de sexualidad, entonces pierde el miedo de solicitar ayuda. Si no es en la preparatoria o en la secundaria, entonces acercarse con nosotros para poder darle las herramientas, darles textos en donde puedan hablar, o bien canalizarnos a los jóvenes y hablar con ellos. ¿Qué es lo que nosotros abordamos en una plática de sexualidad? Principalmente, ¿qué es la diferencia entre sexualidad y tener relaciones sexuales? ¿Cuáles son los cambios que presenta el adolescente en cuanto a la cuestión física, emocional, hormonal? ¿Sí? ¿Por qué resolver sus dudas respecto a por qué siento estos cambios? ¿Por qué de momento siento que quiero correr? ¿Por qué de momento siento que ya me gusta mucho un niño? ¿Por qué a veces siento que me gusta el sexo contrario? Y si nosotros lo hablamos abiertamente, entonces el adolescente va a ver la sexualidad de una manera muy natural.
Si nosotros empezamos a tener esos miedos y esos tabús como adultos, el adolescente va a crecer con tabús y es cuando empieza a buscar información en redes, se va a mal informar y va a poder empezar a cometer algunas situaciones que se causen daño a sí mismos. Hay muchísima información sobre anticonceptivos, pero las preguntas de los adolescentes en los talleres siguen siendo las mismas. ¿Cómo utilizar un anticonceptivo? ¿Cuál es el uso correcto de un preservativo? Y tenemos muchísima información en internet, pero es lo mismo. ¿A qué le hago caso? Sí, entonces si un adolescente, el hecho de que le demos información adecuada sobre anticonceptivos no quiere decir que le estamos dando permiso para poder tener relaciones. Sí, le estamos dando la información para que así él tenga todo el panorama abierto y él decida cuándo iniciar su vida sexual. Y va a ser cuando él se sienta preparado y tenga la información adecuada, no cuando sea influenciado por sus compañeros, sí, porque la mayoría llegan al consultorio y dicen, es que mis compañeros ya tienen relaciones y tú quieres tener relaciones. Me dicen, no, pero me preguntan. Entonces es trabajar con ellos en la autoestima, en decir por qué no quiero ahorita tener relaciones, ¿sí? Y eso va a trazar en nuestros adolescentes el inicio de una vida sexual activa y por lo tanto protegerse emocionalmente y sexualmente. Converso mucho con los adolescentes y fíjate que a ustedes que nos están viendo, los padres de familia, a mí me tocó ir, y yo les comparto esto, me tocó ir a una reunión, Sonia, ahorita que hablaste de VIH, ahí al Hospital General. Hay una parte atrás del Hospital General donde atienden y hay reuniones para personas con VIH. Y a través del sector salud, pues estas personas van y solicitan los retrovirales, que prácticamente es lo que los va a mantener en vida, ¿no? Yo llegué a esa reunión, me invitaron, fui a dar una plática por ahí, pero no pude dejar de sentir tristeza de ver de que había 30, 40 personas y el 85% eran jóvenes, niñas, adolescentes embarazadas con VIH. Y dije, wow, o sea, es que ustedes tienen que verle el rostro a los adolescentes cuando ya deja que se contagien de un papiloma, de una gonorrea, que les metes antibiótico a morir y pues se van a curar, van a sanar, pero de un VIH y ver adolescentes, a niñas sobre todo, eran más niñas adolescentes embarazadas con VIH, o sea, luchando por vivir, y el bebé que traen adentro, pues imagínate, ¿no? Entonces se les podía ver en su carita el desánimo, la desesperanza, tristeza, y yo me contagié, ¿no? Yo salí de ahí, yo según fui acá, bien acá, y salí acá, ¿no? Casi arrastrando la cobija, ¿no? Entonces, todo porque tenemos nosotros como padres, como tú dices, no nos preocupamos por informar a nuestros hijos de cómo se va a presentar su vida sexual y cómo es que se pueden proteger en una vida sexual activa, porque ustedes, aunque tengan sus niñas de 16, 15 años, no juren, ay, como dije hace rato, no, es que mi niña todavía piensa en la Sirenita, en el Shrek allá en Disneylandia, todo ese rollo, y yo las veo y me las encargo por ahí en las noches en los antros, y ahí toma tu Shrek y toma tu Sirenita, ¿eh? Lo que pasa es de que creemos como papás que nuestros hijos van a retrasar su vida sexual activa porque tienen la información que les dieron, porque les dieron un libro, porque les dieron la información, ¿no? Pero una información en donde no hubo retroalimentación. Es decir, aquí está la información sobre cómo te debes de cuidar, o no te dejo tener novio. Creemos que todavía podemos castigarlos porque tienen o no tienen novio. El hecho de que ustedes los castiguen con no tener novio, no te quiero que tengas novio, no quiero que tengas novia, no estás las 24 horas del día al lado de tu chavo, de tu hijo o de tu hija. No tienes idea. Por eso necesitamos hablar con ellos y darles la información adecuada. Ahorita mencionabas lo de las adolescentes embarazadas y con VIH. Aquí es, así como el VIH hay en estadísticas muy altas en lo que es Sinaloa, también está el embarazo en adolescentes, también están enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder evitar estar en las estadísticas? Yo tener la cabeza fría como papá y decir, sé o no sé cómo hablarle a mis hijos. No vamos a llegar y fíjate, ven, apaga la tele y quiero hablar sobre sexualidad contigo, porque los adolescentes se van a hacer hacia atrás y van a poner una barrera. Tenemos que encontrar ciertas técnicas para acercarme con mi hijo y poder platicar sobre sexualidad. Si estamos viendo un programa y estamos viendo que en ese programa pasan un episodio donde una adolescente está embarazada, toman eso como ejemplo. Oye, ¿cómo ves a esta chava que está embarazada? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Sabes cómo cuidarte?
Entonces, si empiezas una plática sin estar imponiendo o estar manejando la sexualidad como algo, esto es prohibido, porque entonces empieza el tabú y empiezan los adolescentes a decir, ¿por qué es prohibido? ¿Qué me estás ocultando? Entonces, si nosotros hablamos sobre sexualidad de una manera muy natural, los adolescentes lo van a tomar de una manera muy natural. Entonces, va a ser muy fácil que se acerquen a nosotros. Ya son adolescentes, nunca he hablado con mis hijos sobre sexualidad. ¿Qué hago? No sé yo hablar de sexualidad porque a mí nunca me hablaron de sexualidad. Entonces, ¿cómo voy a acercarme con mi hijo si mi papá o mi mamá nunca hablaron de mí? Pero ¿cómo evitar que empiecen una vida sexual activa a temprana edad? Fomentar en ellos que primero debo de conocerme, aceptar que los cambios que estoy sintiendo en mi cuerpo son normales, en el que dicen, es que ya quiero tener novio. ¿Por qué quieres tener novio? ¿Qué es para ti tener novio? Es una pregunta tan sencilla que le decimos al adolescente, ¿por qué quieres tener novio? Porque todos quieren tener novio. ¿Y qué es tener novio? Y empiezas a creerle en ellos la conciencia de para qué vas a tener un novio en esta edad, de edad que tengan. Y vas a situarlos bien. El novio va a ser para compartir salidas al cine, para compartir pláticas, para hacer las tareas. Entonces tú les vas planteando qué es lo que es tener novio a cierta edad, de acuerdo a sus necesidades. Y ellos mismos toman la decisión, es que yo ahorita no quiero novio, ahorita quiero salir o quiero jugar, porque ya les abres el panorama de que la sexualidad no nada más es tener sexo. La sexualidad quiere decir que vas a conocerte, vas a cuidarte, vas a protegerte y vas a entenderte emocional, física y hormonalmente. Sí, a las niñas nos ponemos a analizar su ciclo menstrual. Sí, a ver, ¿cuál es tu periodo? ¿Por qué estás muy triste? ¿Por qué de momento estás muy activa? Sí, y empezamos a enseñarles cuáles son los días de su periodo y empiezan ellos a entender sus cambios. Entonces, es que siempre estoy de malas. No, es que fíjate, de acuerdo a tu ciclo hormonal, son los cambios de actitud y de humor que tienes. Y eso las niñas empiezan a entender por qué son así. Los niños lo mismo. Es que mis amigas siempre están de malas. Y es que hay días en las que no quieren mis amigas que me acerque. Mira, es que lo que pasa es de que las chicas hay que estar viendo que tienen diferentes cambios hormonales. Los chicos de momento, es que ¿por qué en la mañana amanezco y no quiero que nadie me vea? Y hasta les da pena decir que lo que tienen es una erección matutina y les da pena platicar sobre esos temas. Si estamos viendo un programa, una caricatura y de momento vemos de que sale ahorita lo que manejan más en la televisión, una muchacha embarazada o una enfermedad de transmisión sexual, con ese ejemplo de sexualidad decir, oye, ¿tú qué sabes de ese tema? Ustedes como padres de familia que me están viendo, deben de cuidar mucho los contenidos que sus niños y sus adolescentes ven. Sí, empiezan a dar otra perspectiva de lo que es la convivencia. Sí, el trato con las parejas. Entonces, si no veo un programa así, pero de momento encuentro yo como papá un artículo sobre la sexualidad y primero lo leo, mándaselo. Mira, lo lees y fíjate qué es. Y si quieres, resolvemos dudas. Encontrar la estrategia, así como vamos a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, podemos hablar, ¿qué te parece si hablamos sobre este tema? Y empezar por temas que no puede ser la sexualidad, sino puede ser unos temas un poco más fáciles e ir subiendo un poquito para hablar sobre sexualidad.